Bueno, Roberto Gil, ¿cómo estás? Hola, querida Adela. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Gil. Traes muy bien la piel, estás hidratadito. Pues sí, esto de estar lejos. Oye, ahorita que estaba escuchando la explicación del doctor, ahora entiendo por qué algunos partidos andan con los fibroblastos de hace 10 años, ¿no? Como que se invierten. Y de plano no hay manera de... Sí, rejuvenecen y rejuvenecen, más bien no envejecen, ya llevan ahí mucho tiempo y creen que están jóvenes, ¿no? Sí, está muy que no hay desgaste, ¿no? Pero bueno, contento de escucharlos. Ya te extrañamos, Gil. Pues, Gil, ¿dónde estás? exacto. Que no te dé pena venir. ¿Qué pasó, Gil? Digo, No, ya pues, tiene un mes de la elección. Ya pasó, pero si Achú, hace un par de semanas, alguien más andaba afuera, ¿yo qué? No, yo tuve COVID. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, estuvo. No, sí, ¿Y cómo tuve te COVID. fue? ¿Y cómo te fue? Pues mira, 2 días muy, muy, muy malos, la verdad, y luego ya afortunadamente bien. ¿Y Sí. fue COVID o No, secuela postelectoral? No, también, junta todo, junta todo. Secuela De pronto. todo. Secuela De todo. pronto se Pregúntale a Luna Bella. Se junta todo. ¿Cómo secuela Y el todo? de los Jordan. No, y luego Sí. me dieron un síndrome, me detectaron y me diagnosticaron un síndrome ahí de Burnout. El síndrome de Burnout, del burnout. Sí, se me juntó, pero todo bien, afortunadamente. Oye, A veces sí. se bajan las defensas. Oye, yo... Nacionales. Sí, también. Oye, Gil, ¿por qué no pues te apuntas para dirigir el Partido Acción Nacional, compadre? Mira, Adela, yo creo que hay que esperar a que salga la convocatoria y a ver cómo vienen las cosas. Yo creo que hay demasiada grilla ahorita. Sí, porque qué tal que la convocatoria dice te tienes que llamar Marco con Cap, o sea, O quién sabe qué deciden ahí, si elecciones por consejo o esas ocurrencias, reelecciones, cambios de estatutos. En fin, yo creo que hoy de hecho publico un texto que se llama No entienden que no entienden. Y fíjate cómo son las cosas. Cuando pareciera que los partidos estaban en la obligación de una autocrítica profunda, de una reorganización ideológica, programática, organizativa, política, en lugar de asumir que les fue mal en esta elección, que es el peor resultado electoral de los partidos tradicionales, y empezar de nuevo, reconciliarse con la sociedad, empezar a reconstruir su legitimidad y su credibilidad, pues los ves pues, prácticamente... Sí. sí, sí, sí. Acá estamos, Gil. ya nos fuimos a No, ya es que regresamos. en tu todo pantalla bien. se pone eso porque estamos a la expectativa del jueves de gabinete, pero estás todo al aire. estamos esperando. Pero ahí escuché ya el nombramiento de Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina, ahí ¿no? está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bueno, te decía que en lugar de que los partidos entendieran la elección, pues al final de cuentas doblan la apuesta, uno en un caso una reforma estatutaria para perpetuar una dirigencia y en el otro caso la enésima comisión de evaluación de la enésima derrota. Decía ahí un clásico, se le atribuyen a Napoleón, a Winston Churchill o a un conde que era un sátiro español, que cuando quieres que un problema no se resuelva o posponer la solución de un problema, nombra una comisión, pues así anda el PAN, echándole la culpa al pasado, diciendo igual que López Obrador, que fue Calderón, en lugar de asumir que esta es una derrota tremenda, profundísima, que puede marcar la historia de los partidos de la transición. Ahora, el peor de los problemas, querida Adela, es que los partidos deciden a sus competidores, no solamente porque ellos nominan los candidatos, deciden quiénes son candidatos, se coaligan en las mesas de Polanco, deciden quién va enfrente y quién va atrás y cuáles son los hitos que le tocan a uno y a otro, quién va a la gobernatura, quién va a la presidencia de la República, pero también deciden quién entra a la competencia, porque al final de cuentas las candidaturas independientes son más difíciles que una ida a Marte. Exacto. Y la única ventana de oportunidad de formar un partido político es en el primer trienio, en el primer lapso de un sexenio,
cuando justamente el régimen está en la cúspide de su poder, es decir, en los primeros 3 años de una administración, y además quien decide si entran nuevos jugadores, pues son autoridades electorales nombradas por los propios partidos políticos y en muchos de los casos capturadas por los propios partidos políticos. Claro. Y es normal que se aferren con uñas y dientes a las dirigencias, que peleen con hachas, piedras y con todo lo que se pueda, porque déjame darte una cifra, nada más de financiamiento público federal, más o menos en el año 2024 los partidos recibieron 10.500 millones de pesos. Y una cifra tanto igual de financiamiento local, es decir, casi 21,000 millones de pesos de financiamiento público. El Poder Judicial Federal, es decir, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, reparte a los partidos, que son los actores legislativos en esas cámaras, reparten otros 18,000 millones de pesos. Súmale los congresos locales. Es decir, hay mucha lana hay mucha en poder de las dirigencias. Y súmale, además, el elemento político, que ser dirigente de un partido político, viéndote el ombligo, gobernando únicamente para los intereses de tu camarilla, también te da la posibilidad de la negociación política, del picaporte, de la interlocución, de prestar votos, de generar ausencias, de dialogar, entre comillas, con la administración. Por eso que no nos extrañe que algunos partidos políticos ya se declaran antineoliberales y le dicen, bueno, sí no estamos viendo tan mal la reforma judicial, ¿qué te parezco yo? Yo ya rompí con el pasado, yo sí puedo ser un aliado estratégico tuyo. Entonces, yo creo que ahí me exorcizan y ya, ¿no? Me exorcizan, ya solo falta que algunos partidos se declaren de izquierda, morenista, pues, o subsidiarios o alguna sucursal del partido mayoritario. Yo creo que es un momento muy complejo de la vida política del país y hay que verlo con mucha seriedad. Sin partidos no hay democracia representativa, sin buenos partidos políticos. Sí. Y la gran pregunta es qué van a hacer los partidos para reconciliarse con la sociedad. Los partidos no son propiedad de sus dirigentes, los partidos son entidades de interés. O sea, ya están privatizados. Pero ¿por qué ya se hicieron del botín, Gil? Pero justamente por las reglas del juego. Muchas de las veces se piensa que estas derivas antiliberales, autoritarias, se explican por muchas razones, porque si la gente está enojada, porque hay jugadores outsiders, estos lobos cínicos como Trump, o estrategias de polarización, un chorro de explicaciones sobre qué les están pasando a las democracias contemporáneas. Pero una cosa que no se explica o no se le suele poner la debida atención es cómo las reglas de acceso al poder, las instituciones, las leyes electorales, también explican el comportamiento de sus actores. Yo creo que lo que estamos viendo en las dirigencias, bueno, ya un partido desapareció, pero en las del PAN y el PRI, es que esas mismas reglas generan incentivos perversísimos para no soltar el poder. Pues ¿quién va a hacer una sucesión ordenada, democrática? ¿Quién va a abrirse a la competencia? ¿Quién va a invitar a ciudadanos? ¿Quién va a soltar el poder? Si implica los miles de millones de pesos que ya he mencionado, que implica el poder. Los partidos forman gobiernos, los gobiernos tienen prerrogativas, tienen plazas, tienen contratos, tienen influencia. Todos esos elementos te explican por qué los partidos están en ruta autodestructiva, ¿no? Es decir, también los incentivos institucionales, formales e informales, te explican lo que está pasando con las dirigencias. Yo creo que no van a entender, es decir, ellos mismos no se van a ver en el espejo, oigan, fíjate, y la sociedad y los muchos millones de votos que están ahí por ser representados. Un dato, nada más. De repente nos vamos con la finta de los 36 millones de votos que recibió Claudia Sheinbaum. Son un chorro y una mayoría casi calificada. Eso es absolutamente incuestionable. Pero parecería que esto ya es una sentencia definitiva. Del otro lado hay 60 millones de electores huérfanos. Es decir, que no tomaron una decisión en esta elección. 60. Los que votaron por la oposición, los 16 millones de Xóchitl, pero también los 40 millones que no fueron a las urnas. Y un poco lo que estamos viendo en algunos países del mundo en estas últimas semanas, Inglaterra, por ejemplo, regresó a una política serena, una política que dio la espalda
digamos, a una derecha que le faltó empatía social, y por otro lado a estas locuras de la salida de la Unión Europea, etc. Pasó también en Francia. En Francia hubo un cierre de filas de los partidos tradicionales para cerrarle la puerta, electoralmente hablando, a una expresión de extrema derecha. Y probablemente veremos lo mismo en países como Alemania, etc. ¿Y eso qué nos dice? Que sí hay un espacio de reconstrucción de la legitimidad y la credibilidad de los partidos históricos. Es decir, que no todo está perdido. Pero primero que nada deben resolver qué demonios representan. Y luego, en función de las nuevas condiciones de su representación, decidir cuál es el modelo organizativo que mejor se adapta a las nuevas condiciones. Yo de repente veo a nuestros candidatos o precandidatos a la dirigencia del PAN hablando de si volver a las causas originales. Esto está muy bien, pero ¿a qué partido queremos volver? Al partido de 1939, otras condiciones políticas, sociales y económicas del país, una discusión totalmente distinta. Queremos regresar a la proyección de principios del 65, es decir, cuando el partido empezó a asumir las causas sociales, o queremos regresar a la batalla democrática de los 80s y 90s. Yo creo que lo que está ahí es más bien una actitud política que siempre representó el PAN. ¿Y cuál es esa actitud, Adela? Un apego fuerte a la democracia, a la democratización política. Y ahí tenemos partidos de unanimidades, donde no hay espacio al cuestionamiento. Fíjate nada más, hace unos días salió una carta, un desplegado, una cosa así muy rara, firmada por los dirigentes de los estados respaldando a la dirigencia nacional de Marco Cortés. Sí. ¿Qué dice esa carta? No vamos a ceder a las presiones internas que nos dividan. Es decir, la rendición mínima de cuentas de lo que pasó y hacia dónde vamos, para ellos es causa de división. Sí, está. Sí. Y luego dicen, es que lo que nos divide le genera una ventana de oportunidad al régimen. Es decir, si cuestionas sus decisiones, si cuestionas sus resultados, es porque estás del lado de López Obrador, en lugar de estar preocupado por a dónde va el partido. Claro. El PAN recibe la peor votación de su historia. Y todavía dicen que vamos bien. Es como aquel chiste del boxeador, Adela, ¿no? Oye, ya tocan la campana y se va a la esquina. Oye, ¿cómo voy, compadre? Muy bien. Si vieras cómo le están quedando los puños. Sí, no, es un poco eso. Sí, es un poco eso. Sí. Y hablando de grilla interna, con todo respeto a los 240,000 panistas que tienen un promedio de edad de 50 años, la verdad a los ciudadanos les vale un pepino si tenemos unas asambleas de un modo, que si el padrón interno, que si el Consejo Nacional se elige de una manera o de otra. Lo que el PAN tiene que hacer es dejarse de ver el ombligo y empezar a abrirse. Pero no abrirse con estos, vamos a crear unas militancias simplificadas, unos adherentes, reabrir el padrón, una reafiliación. Esas son cosas de, insisto, grilla burocrática. Una reapertura del PAN implica volver a entender que ahí afuera hay un chorro de expectativas sociales que no satisface la política. Personas que no entienden, por ejemplo, cambios culturales profundos, la migración, el cambio climático, la integración del mundo. De repente desaparece un empleo que estaba a tu lado porque la empresa se movió a otro país. Un chorro de cambios socioeconómicos de una enorme profundidad y que no están encontrando en la política una respuesta. Es decir, de repente se atoró el elevador, el ascensor social. Es decir, ya no hay una garantía de que el régimen político te puede abrir las posibilidades de que tú salgas adelante por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo. Y entonces, pues el enojo va creciendo. Y entonces, mientras el enojo va creciendo, la irritación, el descontento, el desencanto, los partidos van por detrás. Entonces, cuando se abre esa brecha es lo que explica, en cierta medida, que volteen a ver los ciudadanos
a lo que se denomina como expresiones populistas, que no son otra cosa que estrategias de entregar una varita mágica a un gobernante. Yo lo voy a resolver, no te preocupes, yo lo voy a resolver. Y yo creo que lo que está demostrando el mundo es que de repente esas fórmulas fracasan. Yo estuve siguiendo la elección de Inglaterra. El líder laborista que ganó es un personaje profundamente aburrido. Como candidato, un abogado ahí que es un cuate muy articulado, pero no. Así que digas, qué carisma. No ganó el carisma, ganó la serenidad. Ganó el argumento de vamos a recuperar ciertas racionalidades, la defensa de lo público, de los servicios públicos, la defensa de la seriedad en la conducción de un gobierno. Vienen de un locuaz de Boris Johnson, sí, ¿no? Sí, claro. Que ya ustedes lo recordarán. Y vienen también de una gestión desastrosa donde los conservadores decidieron de la noche a la mañana convocar un referéndum para ver si se quedaban en Europa. Y de repente pues la gente les reaccionó y se salieron de Europa con un daño durísimo a su economía. Entonces, yo creo que también hay ahí un espacio de reflexión de los partidos. Yo creo, mi querida Adela, que con grilla interna, que con estas discusiones, de estatutos, de reglamentos, de manual, de instrucciones, no vamos a llegar a ningún lado. Debe haber una reanimación política y eso... Pero pues estos son buenas intenciones. Yo no veo que eso vaya a pasar. O sea, lo que puede suceder, yo creo... me regreso un poco. Yo creo que el primer problema es que el sistema de partidos de la transición ya se agotó. ¿Por qué? El sistema de partidos del cambio democrático quiso fortalecer a las dirigencias partidarias para que hubiera gobernabilidad. Es decir, tuvo dos valores en tensión la transición democrática. Abrir la pluralidad, que las expresiones políticas tuvieran representación en las instancias de decisión, y por el otro lado cuidar la gobernabilidad. Por eso le dimos a los partidos el monopolio para postular candidatos. Por eso la ley les dio las prerrogativas en dinero, en radio y televisión, dificultó las candidaturas independientes, les cerró la puerta a nuevos competidores. Se hicieron las reglas, los partidos hicieron las reglas para sí mismos, para tener un sistema de partidos de 3, 4, moderadamente fragmentado, altamente disciplinado, que le diera estabilidad, es decir, que el gobierno, el presidente y su partido pudieran entenderse con otro partido u otros partidos para hacer reformas legales, pasar el presupuesto o incluso reformar la Constitución. Y eso funcionó durante 30 años. De repente se agotó ese modelo, pero los partidos siguen funcionando como si estuviéramos en la época de la transición democrática. Ya pasaron muchas cosas desde entonces, entre otras que llegó un señor que dijo el sistema de partidos no sirve para nada, lo que hay que construir es un régimen mayoritario, un partido hegemónico. Y ve la manera en la que los ha empequeñecido. Entonces, estos partidos en estas nuevas circunstancias deciden jugar con las reglas las reglas de antaño, ¿no? Y luego ahí están los ciudadanos, no los ciudadanos, estos, digamos, los comensales de Polaco, déjame decir, los machuchones. Sí. Los machuchones ya dicen, oigan, espérense, no se metan con la vida interna de los partidos, no discutan, no pongan en juego la unidad de la oposición porque el logro filantrópico está bastante rudo. Óigame, espérenme, si el problema del logro filantrópico, el problema de ese régimen mayoritario casi hegemónico que se está instalando en el país, tiene que ver en primer lugar con la deslegitimación, la falta de credibilidad de los partidos políticos. Sí, sin duda. Si fueran fuertes esos partidos políticos, no tendríamos esta discusión. Claro. Entonces, ¿dónde empieza el problema? El problema es que los voceros de la alternativa, es decir, los actores de la alternativa, los partidos de la alternativa, de la posible alternancia, no son creíbles. Son mensajeros que nadie escucha.
Entonces, si no se recupera la credibilidad de los partidos, no va a haber manera de ponerle contenciones a un régimen que a este paso puede acabar en cosas muy, muy complejas. Ya ni hablemos del Poder Judicial, pues porque justamente con esas hipermayorías están tratando de desmantelar las últimas racionalidades de contención de la ampliación o concentración del poder, que es precisamente el Poder Judicial. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y ahí, ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho. De repente, oigan, no, pues necesitamos una reforma. Entonces vamos a leer y analizar con mucho cuidado las propuestas de reforma porque se necesitan reforma al Poder Judicial. Y eso lleva a que le compremos el argumento a López Obrador de que a ti te puede juzgar alguien sin experiencia o que a ti te puede juzgar una persona, a una mujer violentada, un conflicto de patria potestad, de custodia, de alimentos, lo va a resolver un diputado, casi un diputado. Sí, porque eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Esto de elegir electoralmente a los jueces es que los divorcios, las cuestiones penales, los conflictos propietarios de propiedad, las disputas mercantiles, la resuelva pues un Noroña. Sí, no, es el peor de los mundos y de verdad. Un diputado como sí, pues sí. ¿Pero qué fue? Alguien que gane elecciones, pero que no tenga ninguna capacidad para aplicarla. ¿Pero qué son los panistas y los priistas? ¿Qué son, ingenuos? O sea, ¿verdaderamente pensaban que iban a estos caciques a entregar su parcelita de poder? Es que yo creo que desafortunadamente, por eso la gran pregunta es ¿quién en realidad es quien no está entendiendo? Yo creo que los partidos, las dirigencias sí están entendiendo su juego. Y su juego es, yo no suelto esto ni a balazos. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Como dice aquel dicho, el dicho del ranchero, mientras haya ubre, ¿no? Sí, sí. ¿no? Mientras el negocio dure, que jale la ubre, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ellos están siendo bastante racionales. Ya. Están cuidando, sus incentivos son maximizar sus beneficios, disminuir sus costos. Es decir, están ahí sentados, pues de locos te los sueltan. Creo que los que no estamos entendiendo somos los ciudadanos o los que estamos afuera de eso. Oigan, pero ¿por qué demonios no cambian? O sea, ¿por qué no se sientan a decir, oigan, sí está bien preocupante los resultados? Vean la paliza que nos acaban de acomodar, ¿verdad? Estamos en el peor momento de la representación política de estos partidos. Uno de ellos desapareció, ¿verdad? ¿Por qué no discutimos qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo nos regeneramos? Yo, por ejemplo, creo que una de las soluciones del sistema de partidos, no de los partidos en lo individual, del sistema de partidos, es que le ofrezcamos a los ciudadanos que todas las candidaturas se van a elegir por primarias obligatorias, primarias abiertas. Porque, muy simple, es una cuestión otra vez de incentivos. Si yo quiero ser diputado en el 2027, con las reglas actuales, tengo que ir a Insurgentes Norte o a Coyoacán a hacer grilla en cada uno de los pisos. Sí. Y hablar con el fulanito, con el dirigente, con el amigo del dirigente, con el operador del dirigente. ¿Para qué? Para que me dé una oportunidad para ser candidato en el 27. Entonces ya lo logro. Entonces me designan 3-4 meses antes del inicio de la campaña y entonces en 4 meses quiero ganar un distrito. En cambio, si las candidaturas se eligen a través de métodos abiertos, yo no voy a Insurgentes Norte, ni me voy a Coyoacán, me voy a mi colonia, me voy a los barrios, me voy con los líderes, trabajo mi distrito. Claro. O si en lugar de trabajar 3 meses antes de la elección, 4 meses antes, trabajo 3 años. Sí. Pero es un tema estrictamente de incentivos. No hay ningún incentivo a irse a la calle, pues porque mi candidatura depende de los que están en el último piso de Insurgentes Norte y de Coyoacán. De ir a grilla. De ir a grillar. Ahora, fíjense lo que está... ha pasado medio desapercibido este anuncio de Claudia Sheinbaum, de la presidenta electa,
dijo que va a reformar la Constitución para prohibir la reelección. Sí, sí, sí. Y la gran pregunta es, la reelección es bien impopular. Nos costó mucho trabajo incorporarla a la Constitución, porque la gente decía, ¿por qué voy a reelegir a estos que no sirven para nada? Pero lo logramos en una negociación política pensando que eso podía cambiar los incentivos. Es decir, si mi carrera política, mi reelección depende de estar bien con mis electores, pues yo dejo de irme a Insurgentes y a Coyoacán y empiezo a representar a mis ciudadanos, y entonces tomo mejores decisiones, pienso mejor, no sigo instrucciones de línea, de consigna, etc. Bueno, ¿por qué la doctora Sheinbaum plantea la eliminación de la reelección o regresar a la prohibición de la reelección? Porque es una forma de control político de su partido. Es regresar a la disciplina, es volver a la triple jefatura, la jefatura del Estado, que es el presidente de la República, la jefatura de gobierno, que es la cabeza de la administración pública, pero la jefatura del partido, porque es el presidente o era el presidente quien también decidía las carreras políticas de cada una de las personas que se presentan a una elección. Sí. Entonces le cambia los incentivos a los legisladores. De loco me opongo a la línea de mi partido, porque entonces mi candidatura va a ser absolutamente inviable. La siguiente, si quiero ser otra vez diputado, si quiero ser alcalde, si quiero ser gobernador, si quiero ser senador. Entonces, fíjense cómo el modelo, o mejor dicho, cómo el régimen está tomando decisiones en la lógica de concentración de poder, de restablecer una presidencia muy poderosa. Ellos están en lo que están. Están en lo que están. Y del otro lado, calladitos todos. Eso es en el PAN, ¿no? No dividan al PAN. En el otro es Vale, los expulso. No, y si cuestionar la decisión de una reforma estatutaria implica insultar al dirigente y lastimar al PRI, y por ende hacerle el trabajo a López Obrador. Esa es la construcción narrativa de los dos lados. En unos cállense, y en otros, si ustedes se meten conmigo, le están haciendo el favor a López Obrador. Y ahí andan algunos, los machuchones, avalando estas narrativas en lugar de exigirle a los partidos que cambien. Porque hay que recordar que buena parte del problema que estamos hoy enfrentando es que decidieron en las mesas de Polanco que se podían sumar los montoncitos, y por eso nos desdibujamos, y ahora todo el mundo anda renegando de que si la alianza fue buena y que debimos ir solos. Aquí ustedes son testigos que esto lo platicamos muchísimas veces desde hace muchos años, que eso no funciona. Tanto tú como Zavala decían, alianzas no. Claro que no. Es que te dice, ¿y el modelo francés? El modelo francés, las reglas implican una segunda vuelta electoral. Claro. Se descalifica el tercero, van los dos punteros, y ahí se reagrupan las preferencias electorales. Es totalmente distinto. Claro. A ver, ¿cuántos tienes ahí? No, pues yo saqué 150,000 votos la vez pasada. Yo 75. Ya tenemos 225,000. Eso es parte del fracaso. Por cierto, nadie está rindiendo cuentas de esas decisiones, de esas digamos, mantras que estuvieron repitiendo por todos lados. La unidad de las oposiciones como el gran dique de contención al régimen hipermayoritario, ¿no? Al régimen hegemónico, y ve nada más lo que pasó. Entonces, yo ahí donde creo. Ahora, pueden pasar muchas cosas, pues yo la verdad ya no soy tan optimista. No. Se va a judicializar la dirigencia del PRI, la asamblea, por lo que parece van a estar en un largo litigio. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero pueden ser varios meses. Mientras tanto, ya se instaló. Mientras tanto, ya hay nueva Cámara. Claro. Hay nueva presidenta. Una agenda de reformas peligrosísima, empezando por la del Poder Judicial, la aprobación del presupuesto, un año electoral en Estados Unidos,
El 2025, muy complejo en términos económicos. Y viene la discusión de las pensiones y otra serie de la seguridad, etc. Mientras aquí andamos en las judicializaciones o en los silencios cómplices de una unidad cosmética en el PAN, el régimen va a ir avanzando y nos va a agarrar descontrolados, nos va a agarrar absolutamente desorganizados y entonces no va a ser posible influir en las decisiones. Oiga, es que no tenemos los votos. Tampoco el PAN los tuvo durante muchos años, los votos parlamentarios. Pero como decía un viejo parlamentario panista, en política la aritmética es cuestión de actitud, ¿no? Entonces, también debe haber debate valiente, debate claro, debate de ideas, aunque los números no den. Porque también, como decían los panistas, pues a lo mejor perderemos la votación, pero ganaremos la razón. Sí, está muy complicado, muy complicado. Ahora, lo de la sobrerepresentación, pues seguro la van a pasar en el tribunal, Roberto. Yo todavía creo ahí que hay algún espacio de racionalidad porque hay algunos precedentes. La verdad es que el problema no está en los argumentos. El problema es cómo dejaron y permitimos que dejaran al Tribunal Electoral. Sí. Con 5 integrantes, ni siquiera se ha hecho una presión para que cumplan con la ley y llamen a 2 magistrados o magistradas a suplir las dos vacantes que dejó el Senado de la República con dolosa intención, porque la mayoría bloqueó el nombramiento de los magistrados electorales que le mandó la Corte, porque es más fácil capturar un tribunal de 5 que capturar un tribunal de 7. Sí, claro. Es más fácil capturar un tribunal de 5, de los cuales 2 ya se van, a capturar un tribunal de 7, donde 2 apenas llegan y trascenderán a los que hoy están. Entonces, ahí permitimos eso. Entonces, pues que no se llame a sorpresa a nadie sobre, por más que la sobrerepresentación tenga un argumento legal de verdad y además intuitivo, ¿no? Es decir, a ver, espérame tantito. ¿Cómo una fuerza política que saca el 56% de los votos, 54, 56% de los votos, puede pasar a tener más del 70%? Sí, 74%. ¿Por qué se permite un 20 y tantos % de sobrerepresentación? Y además porque esta discusión ya la tuvimos en su momento, en 2 momentos. Cuando se incorporó la regla del 8% a nivel federal, es decir, no puede estar nadie sobre representado en 8%. Pero en el 2014, Adela, nos tomamos esa regla que solo existía a nivel federal y la metimos en el capítulo de la Constitución que configura los poderes públicos locales. Y dijimos, tampoco en los congresos locales se vale tener una sobrerepresentación mayor al 8% ni una subrepresentación menor al 8%. Sí, exacto. Entonces, ya lo discutimos. Para las minorías. Sí, no para las mayorías. De hecho, también en el camino desaparecimos la cláusula de gobernabilidad, ese mecanismo que tenía el PRI para que ganando una serie de mayorías automáticamente tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados. La desaparecimos. Y sabes que en las discusiones había un argumento, ahí está, prístino. Queríamos que no hubiera sobrerepresentación, estoy citando casi textual exposición de motivos, para que ningún partido por sí pueda cambiar la Constitución. Claro. Era un mecanismo, la sobrerepresentación o la prohibición de la sobrerepresentación para proteger a la Constitución. La supremacía de la Constitución. Sí, claro. Claro que con toda intención pusimos ese límite. ¿Para qué? Para que nadie pudiera por sí cambiar la Constitución. Como pues, ¿qué pasó en el camino? Los partidos otra vez entendieron rápido el caminito y dijeron, bueno, yo solito no puedo tener esa sobrerepresentación. Pero ¿qué pasa si yo mando unos militantes de mi partido y los pongo en otro partido? Y entonces, en lugar de... Mira, voy a poner el ejemplo de Noroña. Noroña es un promiscuo legislador de Morena. Sí, ¿no? Sí. Es candidato, es senador plurinominal por la lista de Morena.
pero es representante ante el Consejo General del PT. Sí. Y así hay una serie de casos de personas vinculadas a Morena que aparecen en la boleta por el Verde y por el PT, llegan a las cámaras con los votos de Morena y luego no se los cuentan para la sobrerepresentación. Y esto también ya se discutió en el 2021. En el 2021, de hecho, se creó un argumento, y es el argumento de la vinculación efectiva. ¿De dónde en realidad eres? O sea, ¿de qué partido eres? ¿No? Si vienes por el Verde formalmente, pero oye, fuiste diputado local de Morena, Sí. no me vengas con que no se lo aplicas ahora al partido de tu procedencia o de tu origen. Es una discusión complejísima. Yo creo que quienes sostenemos que se viola ética y jurídicamente la regla de sobrerepresentación, pues yo creo que hay razón de peso, que está la razón ahí, pero no hay tribunal. No hay tribunal, Sí, o por lo menos no se ve que este tribunal vaya a decidir una cosa de esta magnitud. Ve nomás el mensaje que envió el régimen al juez, que en una suspensión, cuestionable, lo que tú quieras, pero el juez que dijo, bueno, yo me aviento una suspensión con el propósito de que el tribunal se apure a nombrar a los 2 magistrados que faltan. Pues sí, lo ¿Cómo le denuncian fue? penalmente. ¿Cómo le fue? Pues estos pues también... No también solo no obedecen la orden de un juez, sino que lo demandan penalmente. Y te ponen en la picota. Yo creo que parte... Yo creo, Adela, que sí están convencidos en Morena. Bueno, el presidente está convencido de esta reforma sin razón, la reforma del Poder Judicial. Pero también es un instrumento muy poderoso de intimidación a los jueces electorales, a los que van a decidir la sobrerepresentación. Sí. Oye, bajo la amenaza de la desaparición, ¿tú crees que tienen la libertad para decidir, para formar un criterio sobre claro algo, una regla de la que depende que Morena pueda cambiar por sí la Constitución? Pues claro que no. Pues no. Yo creo que es un problema político, no tanto... Sí, es jurídico y es riquísima la discusión, pero creo que es un problema político. Ahora, ahí tímidamente pues, todo el mundo anda con la sobrerepresentación, pero yo también creo que debiera haber una causa nacional, ¿no? ¿Por qué no convocar otra marchita, no? Porque, exactamente. Ahora sí que es. Pues, nada más puede ser el golpe fatal a la Constitución mexicana. Exacto. Y no estamos sublevados en las calles. No, están ocupados en ver quién se queda con el botín, hombre. Exacto, ¿no? Ahora, pues hay que decir, ¿dónde están los del INE? No se toca. Cuando esto de la sobrerepresentación puede provocar que el poder lo toque todo. Sí. Bueno, el que me dijo que sí iban a convocar es Acosta Naranjo. Pues a ver, ¿qué? No, y además yo creo que Acosta está haciendo una defensa política en el espacio que está formando, con mucha claridad, no está engañando a nadie. A nadie. Pero yo creo que más allá de la intención del Frente Cívico Nacional, a ver, en las marchas del INE no se toca, estaba sociedad civil, Marea Rosas, los partidos políticos, había una red, una densidad de convocantes que hoy brillan por su ausencia, no sé dónde, muchos tweets, ¿no? Pero no una expresión cívica. Y yo creo, alguien me dijo, no recuerdo la fuente concreta, que el nivel de conocimiento en encuestas de la gente sobre el problema de la representación era bajísimo, de la sobrerepresentación. Sí. Es decir, a lo mejor nos puede importar a nosotros, al Círculo Rojo, etcétera, y la gente está en otra cosa. Parte de la función pedagógica de la política es crear
problematizar con la sociedad, ¿no? Aumentar ese nivel de conocimiento de los problemas para que la gente tome una posición. Para probablemente que la gente entienda por qué sí, por qué no. Pondere las razones, claro, y de entrada conozca el problema. Por cierto, nada más viendo la encuesta que presentó la presidenta electa sobre el Poder Judicial, te das cuenta el tamaño del engaño, ¿no? Es decir, dicen, es que en las urnas el 2 de junio se decidió el plan C. Pues ¿cómo pueden sostener ese argumento si la misma encuesta dice que la gente no conoce de qué se trata el plan C y que confunde de hecho Poder Judicial con Policía Judicial? Que hay cierto desinterés sobre lo que hace el Poder Judicial, sobre las propuestas que hay en la mesa. Entonces, yo no creo que haya sido nítida la decisión electoral del plan C en la elección. Por eso, y me estoy basando únicamente en la encuesta que la presidenta electa presentó recientemente. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una discusión pública, así funcionan las democracias, racionamos en público, 1, para que la gente se entere, 2, para que pondere los argumentos a favor y en contra, y 3, para que tome una decisión. Por eso creo que lo primero que tienen que hacer los partidos, antes de andar en las grillas internas, es poner en conocimiento de la gente cuáles son los problemas políticos y sociales que están ahora en la mesa. Y el primero y más fundamental es la sobrerepresentación, y el que le sigue es la reforma al Poder Judicial. Pero eso no va a suceder porque andan en sus grillas. Exactamente. Bueno, ¿cómo ves a Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina de la presidencia? Yo le tengo aprecio personal, Yo lo conozco también. de tiempo atrás, porque nos tocó coincidir cuando él era gobernador, yo en la Administración Pública Federal. Es un hombre dialogante, muy serio, competente, creo que le va a dar con experiencia de gobierno. La jefatura de la oficina tiene, digamos, 2 grandes funciones. La primera es el seguimiento del gabinete, ¿no? La coordinación del gabinete en lo técnico, sí, y eso es muy importante, en la hechura de la política pública y en que las instrucciones del presidente, ahora la presidenta, se cumplan en términos del trabajo de la administración pública. Y la otra función, que depende del perfil, es que también tiene una articulación política, ¿no? Es decir, representa en cierto modo a su jefa, ¿no? Sí, claro. En la construcción de reformas. Y creo que por los modos, por la actitud, por sus aptitudes, por su entendimiento de la política, por su sobriedad, puede ser un gran interlocutor un interlocutor que complemente bien a la presidenta y al aparato político de la presidenta. Porque ahora, no sé si hizo otros nombramientos mientras estábamos aquí, pero pues bueno, solamente ha anunciado a la Secretaría de Gobernación. Sí, Faltan piezas muy importantes del Gabinete de Seguridad, Orden, Gobernabilidad y Político. Que serán los últimos, yo creo. Van a ser ya dijo que los últimos serán Defensa y Marina. Exacto. Antes vendrá Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que no va a haber sorpresas. Pero con el perfil, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación nombrada, más un Lázaro Cárdenas, creo que el gabinete de la presidenta electa está pintando, está mandando un mensaje. Mira, hay 5 variables. O sea, son técnicos, pues, digamos. Hay 5 variables que determinan la conformación de un gabinete. El primero, su militancia partidaria. Pues no todos son de Morena, hay unos que no militan en Morena, ¿sí? ¿No? Segundo, su experiencia previa en el cargo. Los que han nombrado tienen experiencia política o profesional en las carteras que le han asignado. Sí. Confianza, y yo te interpreto confianza como si bajo la variable de si trabajaron o no con ella. Van varios que provienen de la administración de la Ciudad de México, pero está completando con otros cuadros que no vienen de la Ciudad de México. Si bien, en cuarto lugar, la representación regional o sectorial, pues, sí hay muchos de la Ciudad de México, pero por ejemplo un Lázaro Cárdenas, que fue gobernador de Michoacán, te aporta, digamos, una visión de la perspectiva del federalismo, etcétera, ¿no? Y quinto, que es digamos, el argumento de
técnico, ¿no? Si son cuadros de perfil técnico, ¿no? Sí. O políticos. Y bueno, pues varios de ellos son técnicos, estrictamente técnicos, ¿no? No están nombrando perfiles políticos en su gran mayoría. Lázaro Cárdenas es un perfil político, pues ha ganado elecciones, ha estado en partidos políticos, pero por ejemplo la Secretaría de Educación Pública tiene un perfil distinto. En fin, yo creo que es una combinación. Hasta ahora yo creo que las señales van en sentido correcto. Si estos perfiles además se complementan con una dinámica de trabajo en gabinete, es decir, colegiadamente, sí, claro, donde debatan, donde construyan la política pública, donde se escuchen, pues entonces esto puede ser una gran diferencia, enorme diferencia, frente a un presidente que no le gustan los gabinetes y que toma decisiones en la mañanera y los secretarios se enteran de las decisiones que le corresponden en las mañaneras. Así ¿no? es. Oye, ¿y cuándo vuelves? Yo creo que ya en 2 semanas estoy en México. Ya. Pues serio? Pues por aquí. Qué bueno, disfruta. No hay mucho, no hay mucho. De verdad anda bajona la información, no hay mucho. Pero mira, además nosotros, el Poder Judicial, yo a lo que me dedico, pues se va de vacaciones las últimas semanas de julio, se cierra el changarro, si no es que nos lo cierran antes, Claro. Oye, por cierto, qué buena entrevista te echaste con la presidenta. ¿Verdad? Ministra, sí, solo le tengo una crítica a ella. A ver. No dio nada por Adela. ¿Qué tal que no quiso decir? Mucho. Es la primera, ¿eh? No, yo no había escuchado una tan larga y tan pormenorizada como esta. Además, hay una, yo la conozco, obviamente pues por obvias razones, pero esta faceta desparpajada, como que no se conocía, ¿no? Para el público, muy seria en sus posiciones. Y hay algo que yo subrayo. Ella sí dice con mucha claridad, oigan, yo siempre me he asumido como jueza. Y según yo, mi chamba era leer mis expedientes. De repente me dicen que tengo que andar grillando con otros poderes, pues eso yo no le entiendo, ni tampoco creo que esa sea mi función. Y creo que eso es un gran elemento. Gran elemento. Y hay otra cosa ahí, que habría que leer entre líneas, ¿no? Pues que yo así lo leo y lo interpreto. Cuando le pregunto de su distanciamiento con Arturo Zavala, y me dijo, don Arturo Saldívar, y me dijo, pues por exceso de comunicación, ¿no? Eso está fuertísimo. Ahora sí que se le pueden dar muchas interpretaciones, ¿no? Pues, ¿quién sabe qué quería comunicarle? No, yo creo... De más. Yo creo, exacto. De más. Yo creo que el señor Saldívar se acostumbró a tratar a sus pares como empleados, ¿no? Y quería dar línea. Pero bueno, a mí me parece que es una gran entrevista. Solamente vino a confirmarme que la gente inteligente es muy divertida, tiene buen sentido del humor, la verdad, ¿no? Y pues nada, me fui con la promesa de 2 exclusivas que me dará próximamente. Sí, y insisto, yo creo que es muy importante subrayar. Oigan, a mí me escogieron por jueza. Sí, claro. Y ahora quieren que yo le haga a la política, ¿no? A la política. Pues no, yo soy y de verdad jueza. Es que me llamó mucho la atención esa afirmación. Sí. Porque se da por descontado, ¿no? Oye, ¿y por qué anda tanto pleito? A mí me dijeron que yo tengo que... Mi chamba está plasmada en la Constitución. Y entonces según yo no tengo que irle a preguntar al presidente cómo quiere la sentencia. Claro, si no le gusta, pues que cambien la Constitución, pero hoy por hoy, ¿no? Pues así está. Yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Me parece que es interesante y bueno, quizá no fueron los tiempos para decir un par de cosas, pero me fui con la promesa de que me las diría próximamente. Y yo en abono a esa decisión, creo que es correcta, ¿eh? Ese yo porque también. hay demasiado en juego ahorita. Hay No, demasiado yo también, en juego ahorita. absolutamente. No es ella ya. Sí. No es ella ya. Es el Poder Judicial, los equilibrios, la Constitución. Tiene razón en tomar esa posición y creo prudencial. que se ha caracterizado pues por ser prudente, ¿no? Bajo perfil, prudente. Pero qué bueno que se animó a darme esta entrevista. La verdad es que no se le había visto así y creo que corta a su favor, la verdad. Corta a su favor, se ve una mujer preparada, empática, que explica su chamba, cómo entiende su chamba. ¿No? Sí. ¿Cómo entiende su chamba? Le pusieron norma por la norma. Chingón. Y felicidades, Adela. Yo creo que es de esas entrevistas que van a marcar muchas de las lecturas de los guiones de los acontecimientos que siguen, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que ella ya también dijo ahí un dato importante. Voy a defender pues, yo de este barco judicial. No me bajo, ¿no? Hasta que... Eso es un gran colofón de esa entrevista. Sin duda. Gracias, Gil. Te mando un beso. Te quiero mucho. Cuídate. Un beso muy grande igualmente. Bye. Saludos a todos. Gracias. Bye. Nos vemos pronto.